Sean todos bienvenidos a otro encuentro más de Mate Filosófico. Ser docente en Argentina siempre ha sido todo un desafío. En Argentina y sin lugar a dudas en todas partes del mundo. Como todo oficio, como toda profesión, tiene sus pros, tiene sus contras. Se realiza con mucho amor, con mucha pasión, ¿sí? Pero también se realiza con un poco de estrés, de resistencia, ¿sí? de, de medidas de fuerza, con distintos enfoques o distintos problemas culturales, políticos, sociales. Ser docente es una profesión que hoy está un tanto desprestigiada por la sociedad. Después de la pandemia que nosotros tuvimos años atrás, dimos cuenta que aún existen situaciones, contratiempos, características, objetivos que debemos desarrollar, que debemos cumplir para lograr, ¿sí?, un trabajo significativo, un desarrollo del conocimiento significativo, ¿sí?, un alumno contento, un docente contento con buenos salarios, un alumno contento con buenas condiciones edilicias, ¿sí? Por eso en esta oportunidad nosotros estuvimos charlando con un profesor de filosofía, licenciado en psicología, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Paraná y de la Fórum Infancias de Paraná, que es el licenciado Javier Paul. En el 2021, ¿sí?, como consecuencias o como trabajo de un seminario que realiza con los alumnos y alumnas del profesorado de psicología en cuarto año, él realiza o saca un libro, un escrito, ¿no?, que es El malestar docente. Sí, bueno, en principio el texto surgió, digamos, lo escribí a partir de un seminario que desarrollamos en el profesorado de psicología en cuarto año sobre el malestar docente. Pero lo que a mí más me interesó es hacer como un recorrido histórico de esa cuestión del malestar docente, por ahí tal vez más centrada en la devaluación del docente, el desprestigio del docente, que no es una cuestión que podemos ver solamente en la actualidad, sino que tiene toda una historia, ¿no? Sobre todo, bueno, más contextualizado en la Argentina, ¿sí? Cómo eso se va como desarrollando progresivamente, un poco para darle también una perspectiva temporal a algo que nosotros podemos escuchar hoy en día en los medios de comunicación. Siempre el docente va a ser ubicado en, bueno, en este lugar de desprestigio, socialmente hablando, o en los medios de comunicación. Por ahí en la pandemia hubo como una especie de atisbo, digamos, a como revalorizar al docente, pero inmediatamente eso cayó. Por lo menos es lo que yo estuve escuchando en los medios de comunicación, aparecía cierta revalorización del docente justamente por porque, qué sé yo, por ahí los chicos en las casas, los padres se dieron cuenta, digamos, del trabajo que implica sostener, que es un punto interesante ese, un aspecto interesante, la idea de que la escuela es un lugar de sostenimiento, ¿no? Durante el día, digamos, y el lugar que ocupa dentro de la sociedad, donde la sociedad está organizada en términos laborales, y los padres pueden enviar a los chicos y los chicos hacen cosas en la escuela y los docentes son los que se encargan de conducir eso, ¿no? Entonces yo supongo que fuese ese desacomodo de esa dinámica lo que por ahí, ¿no?, llevó a una revalorización también en los medios, por ahí apareció, pero duró muy poco. Continuamos con la entrevista a Javier Paul y en esta oportunidad nos va a hablar acerca de cómo esta idea de que la educación en tiempos anteriores era mejor que la actual y cómo la gente aún sigue creyendo esto, pero en realidad cómo él nos lleva a rescatar algunas cuestiones del pasado que se pueden aplicar en la actualidad, pero siempre teniendo en cuenta el presente y proyectando hacia el futuro. Y luego de esto él nos va a hablar acerca de bueno, va a cerrar la idea de su texto hablando de las patologías que provocan este malestar docente.
Bueno, esa cuestión es bastante común, es un lugar común, vamos a decir así, bueno, no solamente se escucha en personas que no trabajan en educación, pero ahí también puede escucharse en los docentes mismos. Nosotros solemos repetir esa idea de que, bueno, todo lo anterior fue mejor, es un lugar común, digo, ¿no? Yo siempre humoreo un poco, digo, cuando decimos eso, delatamos que ya estamos viejos, ¿no? Es porque por un lado, no sé, bueno, uno podría rescatar esa idea, se ve que valoramos nosotros la educación que hemos recibido, con lo cual ese no deja de ser un punto importante, es decir, que los que somos un poquito más de otras generaciones o somos un poquito más viejos, bueno, si podemos valorar nuestra educación, eso de alguna manera significaría que la educación que hoy se llama tradicional, no es que era tan mala, en todo caso, pertenece a otra época. Me parece que la lectura es errónea, no es que lo tradicional es malo, porque en realidad ahí se hace siempre un juicio de valor y muchas veces se enseña esto, y ahora nosotros que somos democráticos, la educación nueva, la educación actual, la educación hoy, en realidad nos quedamos en un juicio de valor. Respecto a esta proyección, digamos, porque uno podría decir, se trata de una proyección al pasado, la educación antes era buena, ahora no lo es. O a la inversa, qué sé yo, la educación ahora por ser la del presente, por ser la nueva es la buena, la vieja es la mala. Yo creo que ese tipo de valoraciones son valoraciones, digamos, y no son apreciaciones intelectuales por ahí sostenibles. Ahí yo, como eso hace referencia a una especie de temporalidad en la educación, yo creo que hay que recuperar la idea de que la educación siempre es proyecto a futuro, en todo caso. Digo, no es devaluación de lo que fue, ni, qué sé yo, añoranza de lo que fue, como si hubiese sido mejor, ni tampoco exaltación del presente, porque nosotros, no sé, ahora somos nuevos y no sé qué cosa, sino por ahí se ha perdido de vista esta cuestión de que, y se acentúa mucho que la educación es la adecuación al presente, y se ha perdido de vista que la educación siempre es del orden de los ideales, del orden de lo que no hay, de lo que no existe ahora, pero tendría que existir en el futuro, es decir, la educación como puesta al futuro, que sería como digamos, esa dimensión más política de la educación. ¿Sí? Hoy en día, bueno, vos lo nombraste también, hoy en día persisten ideas viejas, ¿no? Más allá de los discursos de una educación nueva y qué sé yo, pero siempre persisten ideas muy viejas, por ejemplo, lo de la acentuación de lo cuantitativo, ¿no? Cuanto más se enseña, cuanto más días de clase, y hay muchas decisiones, bueno, hay algunas decisiones políticas, por ejemplo, de agregar un día más o una hora más de clase, no sé, o esas ideas, o más días de clase, creyendo que se va a recuperar la educación de esa manera. Eso es un extravío, por lo menos desde mi punto de vista, y sobre todo trae del pasado cosas que no deberían traerse, que es esa concepción cuantitativa del aprendizaje, por ejemplo. Eso es un error. Se podría analizar de otra manera también que, bueno, la verdad que habría que preguntarse, después de lo que hemos vivido en pandemia, lo que hemos experimentado respecto a la educación, qué decisión política a futuro debería tomarse para recomponer o para, no sé, retomar lo que nos ha sucedido en pandemia. Me parece que es una cosa mucho más compleja, donde una de las cosas que pasó en pandemia, por ejemplo, es que, bueno, se notó por ahí en algunos pedagogos importantes que se volvieron a preguntar cuál es el sentido de la educación. Entonces, esa pregunta puede abrir cosas nuevas, digamos, para tomar decisiones en educación, eh, que sean nuevas, vamos a decir así, que sean adecuadas a los tiempos en todo caso, pero no recuperar estrategias viejas, que más cantidad sería una estrategia muy vieja. Con lo cual uno podría decir, esa pregunta como que se habilitó, pero en realidad no ha generado, digamos, por lo menos en esa intervención. El tema, o sea, hablar de patologización no solamente se da en relación a este tema, digamos, ¿no? Con la idea de la patologización no solamente nos podemos referir, a mí se me ocurrió ubicarlo en relación a lo que normalmente se entiende dentro del malestar como el síndrome del burnout, Ujú. el síndrome del quemado,
¿sí? Es un síndrome que tiene como tres ejes, vamos a decir así, tres características sintomáticas, pero esa es una de las producciones que por ahí surgieron a lo largo del seminario, o por lo menos que yo fui pesquisando, es que siempre que se habla de malestar docente se tiende a hablar, y en la Argentina bueno, no solamente en la Argentina, en otros países también, cuando hablamos de malestar docente siempre se termina ahí calando en esa idea del síndrome. Entonces el síndrome sería algo que el docente tiene, que en algún momento se le manifiesta con algunos síntomas corporales, emocionales, qué sé yo, relacionales, pero el tema de la patologización es que lo que hace es cancelar en el sujeto, en el individuo, ¿no? Lo ubica como un problema del individuo y borra las variables sociales que tienen en cuenta, que configuran el malestar. Por eso en el texto lo que yo hago es plantear que se trata de un malestar social histórico, como un intento de recuperar esas variables que siempre que se hace siempre que se define una patología, lo que se termina haciendo es plantear que el problema es del sujeto. Esa es una estrategia muy liberal, por cierto, neoliberal, de, de- de invisibilizar las condiciones sociales que generan una problemática social, ¿no? Siempre plantearlos como un problema del individuo, ¿no? No como los determinantes, así en esos términos lo planteo, las determinaciones históricas y sociales que generan una situación, ¿no? Lo mismo en educación, uno podría decir, el estado de la educación está determinado por condiciones históricas y sociales, ¿no? Y eso es lo que determina la situación actual de la educación. Por eso la estrategia neoliberal es ubicar un chivo expiatorio. En ese caso sería el docente, ¿no? El docente tiene la culpa de que la educación sea mala, porque los docentes, no sé, están desactualizados, no saben enseñar, la educación actual está demasiado centrada en el sujeto del aprendizaje, ¿no? En una concepción bastante no liberal del sujeto como un individuo eh, que construye su propio conocimiento, que, ¿no? Digo, es un individuo y se ha perdido de vista como la dimensión más antropológica, más relacional de, de- de la situación pedagógica, que tiene que ver que las generaciones más viejas transmiten algo a las generaciones nuevas. Entonces siempre hay un corrimiento en el discurso pedagógico del docente, ¿no? Con figuras que a veces a mí yo no las puedo masticar, que no sé, qué sé yo, que el docente es un guía que acompaña, qué sé yo, y no aparecen ideas fuertes de la transmisión de la cultura, que es lo que la educación debe ser. Y esta función de los adultos, que de alguna manera transmiten a las nuevas generaciones para promocionarlas. Digamos, esas ideas más fuertes de la educación no las veo, ¿no? Cada vez se acentúa más en la actualidad este, cierta concepción del sujeto como un individuo, ¿no? Que tiene sus propias condiciones, sus propios recursos para aprender, ¿no? Para construir conocimiento. Me parece esa idea muy extraviada, todas muy barnizadas, qué sé yo, de democráticas y todo eso, pero es un barniz, ¿no? Cuando uno empieza a escarbar sobre eso, son todas ideas vacías. Yo espero, creería que en un futuro, de alguna manera, se va a poder pasar a otra cosa, pero bueno, en el momento presente ese es el discurso que aparece. Igualmente una serie de contenidos, todos los contenidos auto, que yo le llamo, ¿no? Hay que enseñarle a los chicos a la autoestima, pero eso queda en el individuo. En todo caso, yo diría, en lugar de centralizar como un contenido de la autoestima, digo ese por decir uno, pero hay muchos autos, digamos. Qué sé yo, la estima nacional sería algo que deberíamos enseñar, ¿no? La propia autoestima colectiva, no la estima individual, ¿no? Por eso yo digo, son contenidos que aparecen como muy tentadores, como muy bonitos, pero quedan en eso, son estéticos solamente, no generan nada bueno a futuro. Bien, y hasta acá hemos llegado con esta primera parte de nuestro encuentro de mate filosófico. A la brevedad estaremos subiendo la segunda parte donde contamos con ya el cierre de este malestar docente, malestar en la docencia.
Y estaremos hablando acerca de otro escrito que es Educación Sexual Integral, que lo tengo acá conmigo. Los estándares normativos y conceptuales para la educación entrerriana, que es de Javier Paul, y nos va a hablar un poco acerca de esto. Nos vemos en el próximo encuentro. Se viene pronto el curso de introducción a la filosofía. Así que bueno, nos vemos en la segunda parte, que subiremos a la brevedad. Será hasta el próximo encuentro. Que tengan muy buena jornada. Nos vemos.